Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a ver hoy, el día de hoy, si Dios lo permite, del versículo 8 al versículo 32, perdón, 18 al 32. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Vamos a ir leyendo conforme vayamos explicando, hermano, porque es un poquito extenso el tema. Es un tema muy interesante, sobre todo porque uno de repente confunde mucho los términos, pero vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. ¿Le parece, Dios? Te damos gracias, Padre, en esta hora. Hemos exaltado y alabado tu nombre, Señor. Hemos podido, Señor, acercarnos a ti a través de la alabanza, Señor, expresarte, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Pero ahora necesitamos tu consejo, Señor. Queremos saber, Dios, lo que nosotros necesitamos entender de tu palabra, Señor, para vivir vidas que te agraden. Santo Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros, lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Fíjese que el tema que vamos a ver ahorita coincide mucho con lo que vamos a hacer en la cena del Señor, hermano. Fíjese bien, hace 2 semanas nos quedamos en Romanos 1, 16, 17. Fíjese lo que dice el versículo 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia o del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y dijimos, hermano, que ese dunamis de Dios del que tanto se habla, dijimos que se usa la palabra, de ahí proviene la palabra dinamita, pero que no tiene nada que ver con el poder destructivo de la dinamita, sino que es un poder que nos transforma por dentro. Ahora, el evangelio, hermano, es algo que yo espero que el día de hoy a usted le quede bien claro lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio. Y a partir de hoy, hermano, aunque usted le dé mucha pena o quiera ser más bueno que Dios, lo haga de manera correcta cuando se acerque a alguien a compartir el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio, hermano, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, y ya. Es para eso que predicamos el evangelio, para que las almas se salven. ¿De qué? ¿Salvación de qué? Es lo que el día de hoy estudiaremos con la ayuda de Dios. Necesitamos dejar de seguir pensando que el evangelio son buenas nuevas para vivir vidas cómodas y felices, es decir, libres de problemas o sufrimientos. Eso no es el evangelio. Cualquier cosa que te hayan dicho, hermano, lo que te hayan dicho cuando te compartieron el evangelio, que si tu esposo, que si tu esposa, que si tus hijos, que si la economía, que si no tienes trabajo, que si las drogas, eso, hermano, no es el evangelio. Nada de eso es el evangelio, hermano. Fíjate bien, hermano, el evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero antes de las buenas nuevas, Pablo, hermano, en estos versículos nos da el diagnóstico de Dios para la humanidad. Yo te pregunto, hermano, si tú estuvieras enfermo de cáncer, ¿qué te gustaría que hiciera el médico? ¿Que te lo dijera inmediatamente o que se esperara 6 meses porque no quiere que te alarmes? Eso es lo que está haciendo Dios, hermano, a través de Romanos 1, 18 en adelante. Nos está diciendo, ustedes están muertos, espiritualmente están muertos. Y así es, hermano, como tenemos que compartir. Las buenas nuevas están antecedidas, hermano, de una mala noticia. Somos enemigos de Dios. Eso es lo que está diciendo Romanos 1, 18 en adelante. Ese es el evangelio, hermano. ¿Son buenas nuevas de salvación? Sí, al que cree. Pero para creer necesita saber de qué es lo que está enfermo o de qué tiene que ser salvado. Versículos 18 al 20, diagnóstico de Dios para la humanidad, muerte espiritual. Pero Dios muestra su ira desde el cielo. ¿Ya viste cómo empieza Pablo, hermano? Con la ira de Dios, no con el amor de Dios.
Tú y yo, hermanos, siempre hemos tenido la mala costumbre de iniciar por el amor de Dios, porque Dios es amor. No. Pablo dice que la ira de Dios, pero Dios muestra su ira desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo, traduce Reina Valera, contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El Evangelio sí son buenas nuevas, pero de salvación, es decir, para estar en paz con Dios a través de Cristo. Es irónico que todavía no podamos darnos cuenta de que Pablo inicia con una mala noticia antes de darnos la buena noticia del Evangelio. La mayoría de personas empiezan por el amor de Dios o por el perdón de Dios al hablar del Evangelio, pero eso es un craso error. Es un craso error, es un error inexcusable o garrafal. Es como si tu médico te dijera, le va a doler la cabeza, le van a empezar a doler los huesos, pero tómese esta pastilla. Y a los 6 meses te dice, bueno, la verdad es que tiene cáncer. Eso, hermano, es un craso error. El que tú le digas a un pecador, yo me acuerdo mucho, hermano, y perdón, voy a tomar sin permiso del hermano Mitch un poquito su testimonio. Cuando yo lo conocí, en esa ocasión, un domingo en la noche, Año Nuevo me parece que era, y una personita le decía, Dios te ama. Yo le dije, no, Dios no te ama, Dios está enojado contigo. Así, se la solté así, hermano. Porque la otra personita lo trataba de, ay, pobrecito, para que no, no. Dios no te ama. O sea, tú eres enemigo de Dios. ¿Por qué está aquí? Él se lo explicará algún día. Ese es el Evangelio, hermano. Hacemos muy mal en decirle a las personas que están en enemistad con Dios, decirle que Dios las ama. No empecemos por ahí, hermano. Es que lo que tú has hecho Dios te lo perdona. No empecemos por ahí. Porque entonces, hermano, ¿por qué tengo que arrepentirme? Porque estás en enemistad con Dios y te vas a ir al infierno. Ese es el punto, hermano. Un error inexcusable o garrafal que cometemos al no alertar del serio peligro en que se encuentra el pecador. Necesitamos entender lo que dice Reina Valera, porque la ira de Dios se revela. ¿En qué tiempo está ese verbo, hermano? Presente. No se va a revelar, no se reveló, se revela. Ahora, no confunda eso, hermano, con lo de Apocalipsis, ¿eh? Son dos cosas completamente diferentes. Lo que va a pasar en Apocalipsis es una ira que se revelará a todos aquellos que nunca se quisieron arrepentir. Pero aquí, hermano, Dios dice que Él está revelando su ira contra todos aquellos, hermano, que detienen con injusticia, que retienen, que estorban la verdad, que no aceptan la verdad, que niegan la verdad de que existe un Dios. Es lo que está diciendo. Esa ira se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias de negar la existencia de Dios. No es la misma ira que en Apocalipsis. Allí se revelará la ira del Cordero contra los que no se arrepintieron. La razón por la que todos necesitamos la justicia que Dios provee por medio del Evangelio, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, es lo que Pablo presenta en los versículos que estamos viendo, 18 al 20. Usted y yo éramos enemigos de Dios, hermano, hasta que nos fue revelado que necesitábamos, ¿qué? Ponernos a cuentas con Dios y ser perdonados por Dios. ¿Okay? No hay recurso
u otra manera de salvarse que la de aceptar el evangelio por fe, porque el pesar, la ira de Dios por naturaleza sobre el hombre, este último es completamente incapaz de salvarse a sí mismo, ya sea por el cumplimiento de las obras de la ley o por algún otro medio. No hay forma de salvarse si no es por la fe. ¿Ok? ¿Qué se entiende por la ira de Dios? Vamos a ver Juan 3:36 rápidamente. Juan 3:36, Efesios 5:6, Colosenses 3:6 y primero a los Tesalonicenses 1:10. Primero Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice Efesios 5:6? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No te creas cuando te dicen, no te preocupes, ¿cómo vivas? De todos modos tú ya eres salvo, no te dejes engañar, hermano. ¿Qué dice Colosenses 3:6? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay algo más en el texto, a ver si ponme el 5 y 6, ¿no, hijo? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios. Y también, primero a los Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. ¿Quién es el que nos libra, hermano? La fe en Cristo. Esa es la razón por la que tenemos que creer en Cristo. Ahora, la ira de Dios en su constante indignación difiere de la furia, que generalmente apunta en la dirección del enojo violento, de repentinos arrebatos de cólera como los de nosotros. ¿Vale? Eso no es ira, hermano, esos son berrinches que hacemos usted y yo, porque las cosas no se hacen como yo quiero. Cuando en el Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios, se está indicando la manifestación final de la venganza divina, o como aquí, que la misma está en el trasfondo, al menos se revela. Lo que se quiere decir aquí es que esta ira se revela en acción. Por ejemplo, como en el diluvio en Génesis 6, hasta donde vemos el reto del diluvio, hermano. Esa es la ira de Dios revelándose. La destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Las plagas de Egipto, Éxodo 6 al 12. ¿Se acuerda? Esa es la ira de Dios. Y las copas de la ira en Apocalipsis. En cada paso, la Escritura muestra que estas manifestaciones de ira tienen su origen en el cielo. Es Dios, el que mora en los cielos, quien descarga su ira sobre los perpetradores de impiedad e injusticia. Estos dos conceptos, hermano, impiedad e injusticia, no deben ser vistos como entidades completamente separadas, como si, por ejemplo, la impiedad perteneciera a la esfera religiosa y la injusticia con el resto de la ley. Ambas representan al pecado, a la rebelión contra Dios. La primera ve al pecado como la falta de reverencia por Dios. Eso es ser una persona impía, que no tiene reverencia por Dios. La segunda, la injusticia, como la falta de reverencia por sus ordenanzas y su santa ley. Que las relaciones entre estas dos es muy estrecha se ve en el hecho de que al final del versículo 18, un solo término, injusticia, abarca ambos conceptos. Te lo voy a poner aquí en la Reina Valera, hermano, que es donde viene traducido de esa manera. Romanos 1. Dijimos hasta el 20, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí, hermano, está abarcando el concepto de ambas cuestiones. La Escritura enseña también en otras partes que los impíos intentan suprimir la verdad. Hay otra versión que dice suprimir. El necio trata constantemente de convencerse de que no hay Dios. Aún totalmente aparte de la revelación especial por medio del Evangelio, que tantísimos gentiles nunca han oído, Dios de todos modos se ha hecho conocer y continúa haciéndolo por medio de su revelación general en la naturaleza, la historia y la conciencia. Aquí, como lo indica la secuela, con un énfasis particular en la revelación de Dios en la naturaleza, es decir, en la creación. ¿Usted ha oído el término ateo, hermano? Bueno, ese término en realidad no existe en la Biblia. Dios, a esas personas que se hacen llamar ateos, Dios les llama impíos, injustos. Uno de ellos es Charles Darwin, un tonto que pensó que podía, con un acto de magia, explicar lo que no tiene otra explicación, sino que hay un creador detrás de todo esto. Él dijo, es por evolución. Y un montón de tontos le creímos, porque eso es lo que nos enseñaban en la escuela. Y ahí andábamos como monitos y cilindreros repitiendo nada más lo que dijo un tipo llamado Charles Darwin. Pero ¿quién dijo? Por eso, pero el concepto, ¿quién lo acuñó? Darwin, fue el que dijo de la evolución, ¿no? Newton es el de la gravedad. Alguien que le explique a este muchacho quién fue Charles Darwin, porque dice que Charles Darwin fue el de la gravedad. Ese fue Newton, el de la manzana, ¿sí? Estás confundiendo. Hermana Einstein fue el de la bomba atómica. Mándenme todos a la escuela, por favor. Pongámonos. ¿Quién fue el de la teoría de la evolución? ¿No fue Charles Darwin? ¿Quién fue Isaac Newton? El de la gravedad, ¿no? Dice que una manzana le cayó en su cabeza, ¿no? Y Einstein fue el de la fórmula que dio, con la que se fabricó la bomba atómica. ¿Vale? ¿Ya estamos de acuerdo, señores? Perfecto. Bien. Este hombre llamado Charles Darwin dice que esto que usted y yo podemos ver con nuestros ojos y disfrutar de ello, se creó por azar. ¿Alguien ha ido al parque de cristales que está ahí en Toluca? Cuando se llega al Palacio Municipal de Toluca, a un lado hay una. Imagínese, hermano, que usted y yo entramos a ese lugar y vemos todos esos vitrales y todo eso que nos explican ahí, todo eso, y decimos, esto se hizo de la nada. Es obvio, hermano, que eso alguien lo diseñó. Bueno, esto es obvio que alguien lo hizo. Eso es obvio. Y nosotros tenemos que defender la verdad de Dios, de que Dios existe, y dejar de ser cobardes y seguir apoyando una teoría de un monito, yo creo que estaba drogado, ¿no? Que dijo que esto se hizo de la nada. Unos caldos ahí que cayeron en el universo, jugo del universo, me imagino, no sé. Eso es lo que está diciendo Dios. Esas personas son impías porque lejos de reconocer a Dios, niegan la existencia de Dios. Ahí está el otro monito ese que quedó todo chueco, ¿se acuerda? Hopkins creo que se apellidaba, ¿no? Algo así. Negando, hermano, la existencia de Dios. Eso es lo que estamos tratando de aclarar aquí, hermano. No es que los hombres, actuando por propia iniciativa, pudiesen haber descubierto a Dios, sino que, como lo afirma el pasaje, Dios les ha hecho conocer a ellos lo que puede ser conocido de Él en el terreno de la creación.
Si nunca te predicaron a ti el Evangelio, hermano, si nunca nos hubieran predicado el Evangelio, Dios dice que tú y yo no tenemos ninguna excusa para no reconocer a Dios. Cuando ves un atardecer, cuando ves un amanecer, cuando ves un cielo estrellado, hermano, cuando observas una cascada y ves un lago cristalino, cuando ves cómo hay animales de unos colores, hermano, hay aves que tienen unos colores. ¿Has visto un quetzal? En, en natural, hermano, son preciosísimos. ¿Has visto un pavo real cuando extiende toda su cola, hermano? ¿Has visto un águila volar? ¿Has visto un cóndor de los Andes? Impresionante, hermano. ¿Has visto una tortuga de esas grandototas que hay en los zoológicos, hermano? ¿Has visto la agilidad de los felinos? Dice Dios, eso es suficiente evidencia de que hay un Dios. Y eres inexcusable si no crees. Eso es lo que está diciendo Dios. Versículos 21 al 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Oraba la hermana Hasbel algo bien, bien curioso en su oración, que dijo: a veces no te doy gracias por este día, a veces no te doy gracias por las cosas sencillas que tú haces en mi favor. A veces somos así, hermanos, nosotros damos por hecho que tenemos derecho a la vida y no. Este día Dios extendió su misericordia y su gracia sobre nosotros, hermano. Nos permitió abrir los ojos. Por su gracia y su misericordia, tú y yo, hermano, no hemos tenido un derrame cerebral, no hemos tenido un infarto, no hemos tenido un montón de cosas. Y eso, hermano, nunca lo agradecemos. No sé si en lo privado tú agradecerás, pero aquí yo nunca he escuchado esas oraciones, hermano. Hoy fue algo especial. Yo creo que el Señor le habló a la hermana o vio mi prédica, ya no sé. Pero son de las cosas que no se nos deberían de olvidar, hermano. Damos por hecho que nuestros seres queridos van a amanecer, quién sabe. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos o de cuatro patas y de reptiles. La Biblia menciona innumerables veces en que los hombres fueron necios y no quisieron reconocer ni darle gloria a Dios. Mateo 5:45 dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre buenos y hace llover sobre justos. Y esas personas, hermano, no dan gracias por eso. Le siguen rezando a Tlaloc para que llueva. A la Virgen de la Cueva también le rezan, ¿no? Pero nunca reconocen que hay un Dios en los cielos que hace llover sobre sus cosechas a los campesinos. Hay muchos campesinos, hermano, que no reconocen a Dios. Y así. Lucas 17, 11, 19 nos habla de 10 leprosos, hermano. Dice que los 10 fueron con el Señor y dijeron: sánanos, o si quieres puedes sanarnos. Y dice que les dijo: vayan y presenten las ofrendas que se presentan por la lepra. Y dice que de camino iban cuando fueron, ¿qué? Y solamente uno. Tú y yo, hermanos, somos súper bendecidos. ¿Y cuántos damos gloria a Dios? Mira, hace 8 días, hermanos, yo estaba a reventar. Yo sé que muchos se enfermaron, espero que no todos. ¿Te das cuenta? Lucas 17, 11 al 19. Solo unos cuantos regresan a darle gloria a Dios, hermano. Solo unos cuantos tienen gratitud hacia Dios
y dicen, aquí está mi vida, no solamente mi vida, Señor, todo mi ser te pertenece, lo que tú me pidas, eso está bien, Señor. Pocos, hermano, te lo dije el viernes. Hay gente que paga lo que sea por ir a un estadio, es más, pagan hasta la inscripción para ver todo el mundial, pero pídeles, hermano, que den para la casa del Señor y mira, se les acaba el mundial. En vez de alabar a Dios por todos sus beneficios, esta gente se volvió vana en sus especulaciones. Las mentes y corazones de esta gente permanecieron en un plano horizontal, es decir, así, no hacia arriba, hermano. Mantuvieron un diálogo consigo mismos. Sus mentes argumentaban, ponderaban, sus corazones estaban carentes de acción de gracias y de adoración. Tales corazones son inútiles, en realidad más que inútiles. Allí donde la gente, en su orgullo e ingratitud, comienza a razonar privadamente, sin cotejar constantemente los resultados de sus especulaciones con la revelación de Dios en la naturaleza, la historia, la conciencia y especialmente, cuando sea posible, con la palabra de Dios. Sus necios corazones son entenebrecidos. Tales tinieblas indican su torpeza mental, desesperanza emocional y depravación espiritual. Préstese atención, hermano, a la expresión sus necios corazones. Estamos en los versículos 21 al 23. Vamos a ver qué dice Reina Valera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En las epístolas de Pablo, hermano, la palabra corazón en singular y en plural aparece más de 50 veces. El corazón, según Pablo y la Escritura en general, es el eje de la rueda de la existencia del hombre, la fuente principal de todos sus pensamientos, palabras y hechos. Es el poder motivador profundamente oculto dentro del hombre, tan profundamente, en realidad, que Dios, y solamente Él, conoce sus secretos. ¿Recuerda lo que le dije el viernes, los que vieron la transmisión, hermano? Ese Cristo que describe Juan en la isla de Patmos es el Cristo que todo lo ve. Y ese es el que ahora, hermano, está sobre nosotros. Él nos conoce. Aunque tú y yo nos queramos esconder, Él sabe, Él se puede parar y decir, yo conozco tus obras de todo lo que haces. Porque así se lo dijo a las iglesias, ¿se acuerdan? Vamos a entrar apenas eso. Ahora, hermano, y ahora, cuando según el presente pasaje, los corazones de los hombres son entenebrecidos, la consecuencia es que todo lo que sienten, piensan, dicen o hacen queda negativamente afectado. Sus mentes no pueden razonar correctamente, sus emociones no pueden funcionar bien para impartir paz y gozo a sus vidas, y sus voluntades ni siquiera tratan de estar en armonía con la santa ley de Dios. Nótese entonces el trágico resultado. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Fíjese bien, ¿desde cuándo, hermano, esto sucede? Desde que el pecado entró, esto sucede. En Génesis 11:4, ¿se acuerda que Dios había dado una instrucción a los seres humanos? Dispérsense. Y ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La necedad, ¿ya vio? Dios da una orden y ellos dicen, no, vamos a quedarnos aquí. Y es cuando Dios confunde los idiomas. Cuando hablaban una sola lengua y ahora van a hablar muchas y no se van a entender. Primer libro de los Reyes 20:28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para reconozcáis que yo soy Jehová. Fíjese lo absurdo. Nos ganaron porque
peleamos en los montes, pero aquí en planito, y dice Dios, ay, estos muchachos. Y así somos nosotros, hermano. Pensamos, bueno, aquí el Señor nos ve, pero cuando yo me meto a mi recámara, cierro la puerta, apago, y ahí también te ve el Dios. ¿Te das cuenta, hermano? No podemos escapar. El mismo salmista lo dice, mi embrión vieron tus ojos, bien que en lo oculto fui creado. Ahora, y pensar que la gente realmente deja su fe en la gloria de Dios, la excelencia de sus atributos, con todo lo que ello implica en bendiciones para aquellos que en Él confían, para cambiarla por la adoración de ídolos. Cambian aquel que lleva por aquellos que deben ser llevados. Mira, hermano, te lo repito, no tengo yo nada en contra, hermano, del fútbol. De hecho, me gusta el fútbol. Yo jugué muchos años fútbol, hermano. Nunca fui bueno, pero siempre jugué. ¿Vale? No tengo nada en contra, hermano, de que haya un mundial de fútbol. De verdad, no soy amargado, en serio. Nunca me verás ponerme una playera de ningún equipo, hermano, porque no tengo la necesidad, ¿vale? Ponerme una playera no dice que soy más mexicano. De hecho, no me gusta ser mexicano, hermano, en serio. Es una vergüenza ser mexicano, perdón. Pero, ¿sabes cómo nos tienen catalogados ahorita, hermano? Como un país de narcotraficantes. Eso es lo que somos para el mundo. Porque nuestras autoridades, eso es lo que son. ¿Vale? Entonces, a mí no me da ningún orgullo ser mexicano, ni de ninguna otra nacionalidad, hermano. En serio. Vete al país más seguro que tú puedas encontrar, Islandia, Suiza. Bueno, ahí también hay corrupción y pecado, hermano. Nada más que no se ve tan feo como aquí, ¿vale? Pero también la hay. Entonces, hermano, nos dice la palabra del Señor, hermano, que tú y yo somos extranjeros y peregrinos, ¿cierto? ¿Eso qué te dice? Que no empieces con tus tonterías eso de soy mexicano y me sueles. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, por si lo puedes entender, hermano, de esa manera. Así que no importa en el país que Dios te puso, tú no perteneces a ese país, no te vas a quedar en ese país. Bueno, si te quieres quedar, no vas a ir al cielo. Tú decides, selección mexicana o el cielo, hermano, tú decides. En serio. Porque hay una inconsciencia. Es increíble, hermano, que muchos pastores, ministros y líderes anden divulgando esas payasadas. El orgullo nacional, ¿orgullo de qué? De que somos un país altamente idólatra, perverso y decadente. De eso es lo que hay que sentirse orgulloso, hermano. No, gracias. Es mejor decir yo soy cristiano. Y te vuelvo a repetir, hermano, no estoy peleado. Pero es increíble, hermano, como algo tan absurdo como el fútbol los haga más felices que Cristo. Es increíble. Entonces, hermano, cambian aquel que lleva por aquellos que deben ser llevados. ¿Cuán necios han demostrado ser? La respuesta de Dios al malvado rumbo elegido por los pecadores se indica en el próximo texto. Fíjate lo que pasa. Versículos 24 y 25. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron sus cuerpos unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. ¿Qué dice, hermano, Reina Valera, en estos versículos? Entonces, Dios los abandonó
para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora, mira lo curioso, hermano. Hay una estrecha relación entre idolatría e inmoralidad. De modo similar, leemos en el libro apócrifo de la sabiduría de Salomón lo siguiente: porque la idea de hacer ídolos fue el comienzo de la fornicación y su invención fue la corrupción de la vida. Eso, hermano, es un libro apócrifo, pero te dije, hermano, que a veces la lectura apócrifa servía para tener ciertos conceptos de moralidad, hermano. Eso está dentro de los libros apócrifos que vienen luego en las Biblias católicas. En relación con esto, conviene tener en mente que Pablo escribe esta epístola desde Corinto, ahí fue donde se escribió Romanos. Y dice, hermano, que Corinto era una ciudad notoria, de notoria mala reputación por su inmoralidad y exceso sexual. La expresión vivir como un corintio significaba vivir una vida de degradación moral. El templo de Corinto contaba con más de 1000 sacerdotisas promotoras de la lujuria. El hecho de que se nos diga no menos de 3 veces, versículo 24, versículo 26 y versículo 28 dice que Dios los entregó. Vamos a ver si esto es cierto, hermano. Versículo 24 dice, entonces Dios los entregó o los abandonó. Versículo después, ¿qué? 26. Por esa razón Dios los entregó o los abandonó a sus pasiones. Y luego el 28, ¿cierto? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó o los entregó a sus tontos razonamientos. 3 veces, hermano. Dios los entregó, es significativo. En la interpretación de esta asombrosa afirmación que deben evitar los extremos, una posición extrema sería decir que tan pronto como estos pecados, idolatría e inmoralidad comenzaron a aparecer, Dios dijo inmediatamente que perezcan, pero eso no es así. Sin embargo, lo que la Escritura enseña respecto a la manera en que Dios trata a los pecadores, lo podemos leer en Génesis 4, 6 y 7, en donde Dios trató a Caín de una manera muy diferente. ¿Te acuerdas? ¿Por qué se demudó tu rostro? ¿Se acuerdan cuando presentan la ofrenda? Dice que el rostro de Caín decayó. Otras versiones u otra traducción diría, se encolerizó contra su hermano. Y Dios le dice, ¿por qué ha decaído tu rostro? Si hicieras el bien, ¿no serías enaltecido? Mira, el pecado está a la puerta. No lo condena, hermano. Aún después de que él mata a su hermano, le dice a Caín, pero me van a querer matar, voy a poner señal sobre ti para que no te toquen. Dios no es un Dios, hermano, que destruye por destruir. Y eso, hermano, lo que tú y a veces tú y yo no meditamos, no razonamos, no nos sentamos, hermano, a considerar lo bueno que Dios ha sido para contigo y para conmigo. Que Él no nos extermina a la primera que fallamos. Nos da la opción, hermano, de podernos arrepentir, de pedir perdón y de volver a comenzar. Vamos a ver cuál es la razón de que Dios los entregó. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se da cuenta cómo la homosexualidad no es algo natural? No es que yo así nací. Aquí dice, hermano, que es contra naturaleza. Nada de que es que en la escuela nos están enseñando y tenemos que enseñar. Tú enseña lo que tienes que enseñar, pero jamás ocultes la verdad. Cuando alguien te pregunte abiertamente, no, así no, solamente hay hombres y mujeres, punto. Y lo demás,
¿Quieres que te dé una explicación? Te la doy. Si tú eres maestro, no te metas en broncas, dalo fuera de la escuela. Te doy una explicación fuera de la escuela. Te visito en tu casa si quieres y te explico que esto es la consecuencia del pecado. Pero esto no es algo natural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando el hombre no quiere nada con Dios, cuando nosotros como hijos de Dios andamos de rebeldes y necios, hermano, Dios dice, ok, ¿no quieres obedecer? Perfecto, yo te entrego a lo que tú quieres hacer. Ahí desbarátate, no hay ningún problema. Ya está en tu corazón, eso es lo que deseas hacer, dale. Y luego, pastor, ¿por qué no va a buscar a la oveja perdida? Porque la oveja perdida no quiere ser buscada. ¿Qué quiere reventar? Que se reviente. Si Dios la deja, ¿yo quién soy para interrumpir? Pues sí, si Dios que es Dios lo permite, yo simple gusano mortal, ¿quién soy para andar interviniendo? ¿Usted quiere tírese te quiere tirar al precipicio? Tírese. ¿Yo qué? Pues sí, hermano. ¿Que usted no tiene amor? No, claro que sí lo amo. Pero amo más a Dios. Sí, hermano. Amar a Dios es respetar lo que Dios hace. Y a veces Dios no va a intervenir, hermano. Su palabra dice, hermano, que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no dice eso? No dice el que anda de juerga morará, no, el que habita. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre? ¿De qué eso de qué te habla, hermano? ¿De cercanía o de estar lejos? ¿A quiénes protege Dios? A los que están cerca de Él. Tú eres mi roca. Yo de ti me puedo sostener. Si estoy cerca de la roca, hermano, ando allá en el mar adentro del mar profundo. ¿Cuál roca? Pues solamente la del fondo del mar y ahí te vas a morir. No sé si soy claro, hermano. No, la gente, este pastor no tiene amor. No, sí. Pero el que dio su vida por usted fue Cristo, no yo, hermano. Y Dios tiene parámetros. Y esos son sus parámetros. Mire, alguien decía que el ser humano es un religioso incurable. Y como fuimos creados originalmente para adorar a Dios y encontrar en Él nuestra seguridad, nuestra satisfacción, el hombre no puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. Si quitas a Dios, tienes que adorar otra cosa. Eso es imposible. Y por favor, no pienses en un ídolo como una estatua de madera o de lo que sea. Estas son palabras, hermano, del pastor Sugel Michelén. ¿Sale? Un ídolo es todo aquello en lo que tú te amparas para buscar tu seguridad, tu felicidad, tu propósito en la vida, que no sea Dios. Eso es un ídolo. Hay gente que tiene a sus hijos como ídolos. Hay gente que tiene a su cónyuge como su ídolo, sea él, sea ella. Hay gente que tiene su fe en el dinero, en los bienes materiales. Hay gente que tiene su felicidad en un triste partido de fútbol. ¿Es en serio? Es que si no voy al Ángel no estoy feliz. Hermanos, ¿sabes que yo no quiero ni salir en las tardes por cómo se inunda aquí en la López? ¿Para qué voy a estar yendo hasta allá? Tan a gusto que está uno ahí en su casa. El viernes, hermano, tuve que ir a hacer una diligencia al centro
Tuve que dejar mi coche ahí en el estacionamiento de Garibaldi y caminar hasta Venustiano Carranza, hermano, porque ahí están los tristes, esos disque maestros. Esos no son maestros. Maestros son los que están en sus aulas dando clases. Esos son unos viles delincuentes. En serio, y aparte cochinos, ¿no? Porque habías de ver cómo huele todo eso, hermano. Están ahí, todo su cochinerío ahí. En serio, hermano. ¿Tú crees que voy a estar queriendo ya al ángel? Y es que ganó las. ¿Y tú qué ganaste? Tus deudas se acabaron porque ganó la selección. La violencia en este país se acabó. ¿Y entonces qué festejas? Oigo, hablo de los que festejan, ¿no? Los que, porque no creas, hay unos loquitos que dicen que son cristianos y andaban allá, hermano. Deja ver si no era ninguno de ustedes. No, no. Ahora, un ídolo, para ponértelo más fácil, es todo aquello que tú pienses, si yo no tengo eso que no es Dios, yo no puedo ser feliz. Mi vida no tiene sentido sin eso. Bueno, eso, ponle el nombre que tú quieras y eso es tu Dios. ¿Sabes que hace unos, no sé cuántos, si fueron, la iglesia tiene 13 años, tuvieron que haber sido 2 o 3 mundiales atrás, hermano? Estábamos todavía en el garage. Ahí llegaban los idólatras con sus camisas de la decepción mexicana. Dice que estaban en el culto, pero estaban en sus celulares. Hermano, mejor no vengas, quédate a ver, se los dije, mejor vais a ver el partido. Ese año, hermano, muchas iglesias transmitieron el partido adentro de sus congregaciones. Vendieron palomitas y todo, hermano, así de miserables somos los cristianos a veces que decimos que amamos a Dios. Eso que tú dices, si no tengo eso no soy feliz o no me siento pleno, eso, hermano, son nuestros ídolos. Decía Juan Calvino que el hombre es una fábrica de ídolos. Vivimos fabricando ídolos. El hombre busca desesperadamente en las cosas creadas lo que solo puede encontrar en el Creador y por eso experimenta una profunda insatisfacción. Y lo irónico de todo esto es que al negarse a rendirle adoración al que merece adoración, el hombre cree que se está haciendo más sabio cuando en verdad se está volviendo más necio. ¿Cómo se evidencia esa necedad? Esa necedad lo leemos en el versículo 23 una vez más. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Fíjese bien. He aquí el texto parece seguir el orden de la creación. ¿Se acuerda cómo se hicieron los cielos y la tierra? Génesis 1:20 al 25 dice que primero creó Dios, ¿qué? Pero del 20 al 25, Génesis 1. Fíjese el orden que sigue Pablo. Produzcan las aguas seres vivientes y aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Luego, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas y los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. ¿Te das cuenta cómo Pablo toma los textos, hermano, y dice, eso es lo que el hombre empezó a hacer? El hombre ve, el hombre imita. Pero también parece ser que en el pensamiento de Pablo está el Salmo 106, 19 y 20. Fíjese bien. Salmo 106, 19 y 20. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba.
Eso es absurdo. Por eso, pero esa es la necedad a la que llega el hombre cuando rehúsa reconocer lo que es evidente, que solo Dios merece ser adorado. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, a la inmundicia, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. Eso no quiere decir que Dios mueva a los hombres hacia la impureza, sino más bien que como parte de su castigo, Dios los entregó a seguir los impulsos depravados de su propio corazón. ¿Tú quieres hacer tu voluntad? Mi castigo será dejarte hacer tu voluntad. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Esa lujuria ya estaba ahí. No fue Dios quien los hizo lujuriosos. Esa lujuria ya era parte de ellos. Por otra parte, noten que hay una clara conexión en este pasaje entre deshonrar a Dios como Dios y degradar la dignidad humana. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, degradaron sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando Dios es deshonrado, la dignidad del ser humano comienza a ser pisoteada porque ya no tenemos ningún punto de referencia, ningún argumento racional para colocar al hombre por encima de los animales. Es increíble, hermano, un montón de tontos ahí en las avenidas que nos devuelvan los animales del refugio franciscano, perros y gatos. Eso es más importante que todos los millones de abortos, hermano, que llenan estadios y estadios y estadios. Nunca faltan los tontos y los miles de pollos que se sacrifican. Uy, Dios mío. Eso es lo que pasa, hermano, cuando ya no existe un punto de referencia. Es Dios y el hombre. Es lo más digno que hay, hermano. ¿Sabes qué es lo más triste, hermano? Que en las iglesias, en muchas iglesias de todo el mundo, hay personas que creen que los animales son igual que nosotros. Y hasta lo publican por Facebook, que es lo peor. Le compran ropa, le compran comida especial. No puedes hacer eso, hermano, de verdad. Espero que el día de hoy con esto logres entender que un animal es eso, es un animal. Y que Dios lo vistió con ese pelaje y no tienes por qué andarlo vistiendo como si fuera un ser humano. No puedes comprarle comida tan exótica, hermano, y tu hermano que está en la iglesia está padeciendo hambre. No puedes hacer eso. Esto, hermano, esta canasta debería estar cada 8 días a reventar, hermano, para aquellos que tienen necesidad. ¿Y sabes que nosotros preferimos otras cosas antes de eso? Eso habla mucho, hermano, donde está nuestro corazón. Eso habla mucho. Cuando se deshonra a Dios, la dignidad humana se pierde. Por eso el aborto, la eutanasia, la locura que nosotros estamos viendo en el mundo en el día de hoy, es que ya no hay un punto de referencia. Personas, hermano, están defendiendo estupideces como los derechos de los animales. Al rato vamos a defender los derechos de las bacterias, imagínate. Versículos 29 al 31. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Bien. Retomando las palabras del versículo 28, hermano, ¿qué dice el versículo 28? Vamos a ver. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que pasa cuando no reconocemos a Dios. La maldad abunda en nuestra mente. Eso, hermano, también le pasa a los que nos sentamos en las iglesias cuando estamos en todo menos en lo que tenemos que estar, hermano. Cuando no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está hablando, Él nos está diciendo, ¿quieres tener una mente sana, una mente como la de Cristo? Presta atención a lo que mi palabra dice, cómo debes conducirte y comportarte, qué es lo que debes enseñar y vivir.
Hablo también, hermano, en función de los pastores. Los pastores debemos ser el ejemplo de la iglesia y no el mal ejemplo. Imagínate que yo soy pastor y ridículo vengo aquí y traigo mi playera de la selección y voy a predicar así porque soy un tonto que no entiende que eso es idolatría. Eso es idolatría, hermano. Discúlpame. Cualquier cosa, hermano, que yo provoque para que tú te sientas mejor, eso es idolatría. Te estoy poniendo a ti por encima de Dios. Imagínate que vamos a poner butacas como en el cine para que te sientas mejor. Y ya no vamos a vender esa agua fuchi. Vamos a traer agua de allá de los Balcanes. Y te vamos a dar, ¿quieres hamburguesa y pizza, hermano? Te la vamos a llevar a tu lugar para que no te enojes. ¿Quieres que tengamos aquí bailarinas? Sí, que les llaman ¿qué? Danzaderas o no sé cómo se llaman, ¿no? Las Pandercats les llaman. Te las ponemos. ¿Qué quieres, hermano? ¿Que pintemos la iglesia de qué color quieres? ¿Que pongamos aquí una cruz con un Cristo para que te sientas más a gusto? Te la ponemos. Eso, hermano, es incitar al pecado y a la idolatría. Pero hay un montón de herejes, supuestos pastores, que promueven eso, hermano, y están tan ciegos que no se dan cuenta. Y todavía lo defienden, que es peor. Todavía lo defienden, que es peor. Vamos a explicar, hermano, lo que Pablo menciona en estos versículos. Palabra de Dios para todos dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Injusticia es rebelión contra Dios. Maldad. Esto describe a aquella gente que se goza en hacer lo malo. Avaricia. Esto indica codicia. El querer alcanzar más de lo debido, apetecer más y más y todavía más posesiones sin considerar cómo se obtienen. A veces la palabra se aplica a una voraz agresividad en asuntos de sexo a costa de otros. Si te das cuenta, hermano, no se va a mencionar ningún pecado sexual porque ya todo se mencionó antes. Depravación. Esto indica maldad en general. Es difícil distinguirla de la maldad. Envidia. Este es el fuerte desagrado que surge al ver que alguien tiene algo que uno apetece para sí mismo. Homicidios. La envidia frecuentemente lleva al homicidio. Y no, pregúntele a Abel. No, Abel fue el que se murió porque Caín fue un envidioso. El otro lleva su ofrenda y Dios se agrada y el otro dice, ah, sí, pues te mueres. Eso es lo que pasa, hermano. ¿Por qué pasan las tonterías? Contienda. Esto se refiere a una disposición pendenciera y a sus consecuencias. Más hay la gente que nos encanta andar nada más echando pleito, hermano. Engaños. Esto apunta a ser artero, a la traición. Malicia, esto indica malignidad, encono, el deseo de causarle daño a otro. Chismosos, aquí se tiene en mente a los calumniadores susurrantes, esos que no vienen de frente, quizás no se animan a hacerlo con su charla vilificadora, sino que la susurran a oídos de otros. Contar algo. Calumniadores. Lo que los chismosos hacen secretamente, los calumniadores lo hacen abiertamente. Aborrecedores de Dios. La palabra que se usa en el original se refiere mayormente a aquellos que son odiados por Dios. Sin embargo, este término se usa a veces, como aquí, para indicar a aquellos que odian a Dios. Insolentes. Esto señala a los individuos presuntuosos. Estos tratan a otros con desprecio, como si ellos, los insolentes, y solamente ellos valieran algo y que todos los demás no son nada. Y eso hay un montón en las iglesias, empezando por los pastores, hermano.
nos sentimos hechos a mano. Ahorita no. Estoy muy ocupado. ¿En qué? ¿Qué más? Arrogantes. Esta gente se considera a sí misma superhombres. Son los de yo. Fanfarrones. Esta gente está constantemente jactándose de lo suyo. Qué feo, hermano. ¿Has visto pastores así? Fui a predicar y me regalaron esto. Véndelo, amigo, y compártelo con la iglesia, ¿no? Mire cómo Dios me bendice. ¿Qué los has visto, hermano? Son esos de la prosperidad. Esos que nada más están diciendo puras tonterías, hermano. Esos son los fanfarrones. Inventores de nuevas formas de maldad. Esta referencia apunta a aquellos que encuentran un gozo especial en inventar métodos originales de destruir a sus congéneres. Desobedientes a sus padres. Aquí ni mejor ni decimos nada, hermano, porque cuando los hijos entendamos por qué los padres nos decían lo que nos decían, yo a veces, hermano, nada más sí me retuerzo porque digo, ándele. Acuérdese nomás cuando usted le hacía lo mismo a su mamá. Ya con eso se me pasa, hermano. Pero ¿sabe cuál es el gozo que me da? Que cuando los míos sean padres les va a pasar exactamente lo mismo. Y entonces van a decir, ¿qué razón tenía mi padre? Insensatos. Aquí se habla de gente que carece de entendimiento, pero no se trata solamente de una debilidad mental, es también una tara moral. Son estúpidos porque desde un principio no han estado dispuestos a escuchar a Dios. Y dice en el comentario, hermano, ¿sale? Se lo estoy trayendo como en el comentario. Desleales son aquellos que no son fieles al pacto, de allí que son pérfidos, indignos de confianza. Desenamorados, el significado es sin afecto natural. No era nada inusual que los paganos ahogasen o de alguna otra manera matasen a sus hijos no deseados. Eso de que justifiquemos el aborto de cualquier manera, hermano, la palabra de Dios no puede ser traspasada. Es que fue producto de una violación. Si pusieras tu esperanza en Dios, o esas personas pusieran su esperanza en Dios, créeme que Dios haría algo extraordinario. Podrían comprobar de primera mano la bondad y el amor de Dios. Pero usted y yo sabemos, hermano, que la gente que es incrédula quiere cualquier pretexto para no pagar sus consecuencias. En relación con esto, piénsese en el presente problema del aborto, para el cual se inventan todo tipo de excusas. Nosotros pensamos que se refiere a los gentiles o inconversos. Pero en primera carta a los Corintios 6, 9 al 11, primera carta a los Corintios 6, 9 al 11, mire lo que dice el Señor a través de Pablo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.
Usted y yo ya no podemos ser así, hermanos. Ya no podemos porque hemos sido limpiados. Bueno, ¿y por qué a veces nos comportamos así, hermanos? Porque yo no sé cómo usted viva. Yo sí sé cómo vivo yo. Y a veces, hermano, créame que no es nada grato ser yo. Y constantemente tengo que estarle pidiendo a Dios que me ayude. Estuve yendo unos días a trabajar con el hermano Agustín y esas fueron nuestras charlas. Las batallas que tenemos los hombres para conservar la pureza, porque no es fácil, hermano. Es más fácil cuando estás con hermanos, ¿no? Porque así él me vigila a mí y yo lo vigilo a él. Así que entonces no podemos andar ahí de cochinos porque, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, pastor? ¿Usted también? Entonces por eso mejor nos cuidamos. Y así le jalábamos bien, así a lo que íbamos. Llegábamos temprano, hermano, y a chambear, y luego ni comíamos, a chambear, 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 y luego vámonos. Bien asoleados, hermano, bien asoleados. Debes tener cuidado, hermano, en cómo te conduces delante de los demás. Eres un referente para los demás. Ahora, la palabra entregar aparece 4 veces en la carta a los Romanos. 3 ya las mencionamos, ¿te acuerdas? Versículo 24, 26 y 28. Dios los entregó. ¿Cuál es la 4ª vez que aparece, hermano? Ve conmigo a Romanos 8:32. Romanos 8:32. Vamos a leer desde el 31 para hacer el contexto. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Ahí está la 4ª vez que aparece la palabra Dios entregó. Eso es lo que está diciendo Pablo desde el principio cuando empezamos el texto, hermano. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El único que puede satisfacer la ira de Dios era Cristo, y él lo hizo, satisfizo la ira de Dios. Pero a un alto precio, un precio muy, muy alto, hermano. Por eso el día de hoy, hermano, antes de que tomemos la mesa la cena del Señor, hermano, haz conciencia, hermano, de lo que Dios hizo para salvarnos. No tomes en poco el sacrificio de Cristo, joven. Es tiempo de que reacciones. Si no te has bautizado, bautízate. Y si aún tienes dudas de entregarte a Cristo, mira lo que hizo Él por nosotros. Míralo cómo Dios lo trató. Mira, vamos a seguir explicando esto y ya terminamos, hermano. Para entender esto, vayamos mejor a Números 6, 22, 27. Números 6, 22, 27. Eso es la bendición arónica. Números 26, ¿verdad? 6, 22, 27. Déjalo, lo encuentro aquí, hermano, para podértelo leer, porque si no, luego no queda grabado. 6, 22, 27 dice, la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aquí no le gusta, hermano. De hecho hay una alabanza que dice, Jehová te bendiga. No la hemos sacado, hermano, porque no hemos querido sacarla. Pero está muy bonita. Y no dice más que esto, hermano, pero desde que la empiezan a cantar, tiene algo especial esa alabanza. Pero una vez que hemos ido aquí, hermano, ahora vayamos al Gólgota. Transpórtate, hermano, de la bendición sacerdotal que a todos nos gusta recibir. Vamos al Gólgota, vamos a ese día de la cruz. Antes de tomar la cena del Señor, ve conmigo ahí al Gólgota, hermano. Vamos a la cruz donde Jesús está
crucificado. La cruz es la antítesis de la bendición arónica. En la cruz, hermano, Dios bendijo a Cristo, Jehová te bendiga y te guarde. Dios bendijo y guardó a Cristo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Hizo resplandecer su rostro sobre Jesús? Tenga misericordia de ti y te dé paz. ¿Tuvo misericordia de Jesús y le dio paz a Jesús el Padre? ¿Sabes qué fue lo que pasó ahí, hermano? Dios derramó ira, ira, ira. Y tú y yo, hermano, durante muchos años hemos tomado en poco lo que Cristo hizo. Tomamos la casa de Dios como cualquier tontería. Tomamos el ser cristianos como cualquier cosa vana. Porque no meditamos en los hechos. Porque nos encanta recibir bendición, pero nunca queremos meditar en lo que costó esa bendición. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta fue ira, ira, ira. Ese fue el pago por nuestros pecados, hermano. Qué diferencia cuando analizamos el texto. Cuando por fin Dios nos abre el entendimiento y nos dice, escucha lo que es el Evangelio. Es un diagnóstico de la muerte espiritual en la que se encuentra la humanidad, pero hay una solución y esa es Cristo Jesús. Mira la bondad de Dios, hermano. Esa ira es la que nosotros merecíamos, hermano. Y versículo 32, hijos de la alabanza, pásenle. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Eso, hermano, es muy triste. Y tú y yo, muchos de nosotros fuimos así, hermano, al menos yo sí. Yo sí le aplaudía a los que hacían las tonterías. Mediten eso en lo que entonamos este canto, hermano.